Hola a todos, en esta ocasión comenzaré con una nueva serie de videos para desarrollo de formularios en JavaFX utilizando JavaFX Scene Builder. Los conceptos que veremos en esta serie de videos serán conceptos básicos para crear pequeños formularios y gestionar información y a lo mucho guardar esta información en archivos planos. Aquí no se tocarán nada relacionado a bases de datos. Si quieren aprender un poco más sobre ello, tengo otro playlist relacionado a formularios en JavaFX y gestión de información utilizando MySQL. Pero aquí el objetivo es dejarlo un poco básico, y estos videos están dirigidos para personas que están aprendiendo a desarrollar en Java y quieren aprender un poco sobre interfaz gráfica de usuario utilizando JavaFX. Entonces para ustedes es este video, ¿ok? Así que vamos a comenzar con esta tecnología de JavaFX. En el caso de Java, recuerden que tenemos tres paquetes para trabajar con interfaces gráficas de usuario. Uno es AWT, que es un paquete prácticamente deprecado. Tenemos Swing, que también es otro paquete de componentes para interfaces gráficas de usuario, pero ya está un poco viejo. Y el paquete más reciente que tenemos para desarrollar interfaces gráficas de usuario es JavaFX. Ok, en el caso de JavaFX, en la versión 7 de Java venía por aparte, venía como una extensión del JDK y teníamos que instalarlo por aparte. Luego en la versión 8 de JDK ya venía incorporado. Sin embargo, ya para la versión 11 del JDK, JavaFX se volvió open source, por lo tanto se desligó del JDK. Por lo tanto hay que descargar las librerías por aparte, las librerías de JavaFX. Al momento de buscarla en Google pueden buscarlo y descargan el zip de las librerías. Esas las descomprimen en cualquier lugar en su escritorio y esas serían las que vamos a utilizar en este caso, porque aquí vamos a trabajar con Java 11. Así que Java 11 y superiores tendrían que descargar las librerías del JavaFX por aparte, ¿ok? Podríamos trabajar directamente ya solo descargando las librerías y con un IDE como Eclipse para desarrollar formularios, pero la idea es acelerar un poco el desarrollo y ver nuevos conceptos. Para ello vamos a utilizar la herramienta que se llama JavaFX Scene Builder. Esa herramienta la pueden descargar también. En un inicio, cuando salió JavaFX, esa herramienta era proveída por Oracle, pero después de que se volvió open source también lo tomó otra organización. Así que vamos a descargar esta versión de este sitio que se llama Gluon. Ok, de aquí podemos descargar la versión para su sistema operativo. Y la idea de esta herramienta es una herramienta drag and drop, o sea, de arrastrar y colocar. Y prácticamente lo que estamos haciendo aquí sería armar nuestros formularios y le daríamos funcionalidad utilizando Java, los conceptos básicos que ya tenemos, ¿ok? En mi caso ya descargué la herramienta y ya la instalé. ¿Qué más tenemos que hacer? Además de instalar el Scene Builder, que sería una herramienta por aparte, sería ir a Eclipse, que es el IDE que vamos a utilizar para trabajar. Luego ir a Window, a Help y luego Eclipse Marketplace. Esto puede variar dependiendo de la versión de Eclipse que tengan. Así que tienen que ir al Marketplace de Eclipse para poder descargar extensiones o plugins para agregar más funcionalidades. Y el plugin o la extensión que vamos a buscar es una que tenga JavaFX. Entonces vamos a escribir JavaFX aquí en el buscador. Y vamos a instalar esta que dice FXclipse, la primera opción que aparezca. La instalan, en mi caso ya la instalé. Ustedes al darle clic en instalar les va a solicitar aceptar ciertas normas. Solo le dan clic en accept y le dan siguiente y lo instala. ¿Para qué sirve este plugin? Es para que al momento de crear un nuevo proyecto en Eclipse, por ejemplo aquí le damos clic en New y luego en Other, ya nos aparezca aquí una opción para trabajar con proyectos propios puros de JavaFX.
De igual forma, esto no es como que me incorpora ya las librerías del JavaFX, sino que prácticamente para lo que me sirve este plugin que acabo de instalar es para que me cree un proyecto con cierto código ya o cierta plantilla que me va a facilitar un poco el trabajo. Pero de igual forma tengo que descargar el SM Builder, que ya lo instalamos, y tengo que descargar las librerías del JavaFX y ya la descomprimí en una carpeta en mis documentos, ¿ok? Entonces tendrían que tener esas tres cosas, ¿verdad? Bueno, primero el Eclipse, las librerías de JavaFX, instalar el plugin del Marketplace de Eclipse que se llama FXclipse, que nosotros ya lo instalamos. Recuerden que van al Marketplace y escriben JavaFX y la primera opción que les aparezca, esa es la que van a instalar. Y eso sería. Ahora vamos a crear un proyecto nuevo. Vamos a irnos a File, New, pero en esta ocasión no vamos a tocar la opción Java Project porque no sería un proyecto genérico en Java, sino que vamos a ir a Other y vamos a seleccionar la opción JavaFX. Aquí voy a seleccionar la opción JavaFX Project y le vamos a dar clic en siguiente. El nombre del proyecto le vamos a poner registro alumnos y luego le vamos a dar clic en siguiente. Aquí podríamos hacer ciertas configuraciones e inclusive podríamos importar las librerías desde aquí, pero igual vamos a hacer el proceso que siempre hemos hecho anteriormente en los videos anteriores. Así que le vamos a dar clic en Next. Tengan cuidado de no haberle dado Finish antes, sino que lleguen hasta el final, porque hay ciertas cosas que hay que configurar para el proyecto vacío o la plantilla que nos va a crear. En este caso, JavaFX se puede utilizar para desarrollar aplicaciones de escritorio o aplicaciones móviles. En nuestro caso no vamos a profundizar en aplicaciones móviles, sino que únicamente veremos conceptos básicos para aplicaciones de escritorio. ¿Ok? Luego me solicita un nombre del paquete principal donde me va a crear las clases necesarias para nuestra aplicación. Lo vamos a dejar en ese paquete por defecto que se llama Application. Luego hay una sección que dice Declarative UI, donde se especifican ciertas configuraciones con respecto a las interfaces gráficas de usuario. Para trabajar interfaces gráficas de usuario en JavaFX podemos hacerla directamente con código Java, creando instancias, digamos, para botones, para ventanas, para cajas de texto, para lo que sea, instanciarlas, agruparlas en contenedores, agregarlas a la ventana, mostrar, etc. O podemos utilizar un lenguaje declarativo. En el caso de JavaFX ofrece dos lenguajes para esto. Uno se llama FXGraph y otro se llama FXML. ¿En qué consiste estos lenguajes? Es que se arma toda la interfaz gráfica de usuario en un lenguaje especial, ya sea el primero que es FXGraph o FXML, de tal forma que esa estructura de esa interfaz la toma una clase en Java y se encarga de leer ese archivo e instanciar todos los componentes que están indicados allí. En este caso nosotros vamos a utilizar FXML. Lo que me va a generar esto sería un archivo con extensión FXML donde se crearía una estructura para toda la interfaz gráfica de usuario basada en el estándar XML, que es el lenguaje de marcado, que es como el lenguaje base de muchos otros lenguajes de marcado y el más popular es HTML. Entonces sería una sintaxis bastante similar a la de un sitio web, por así decirlo, nada más que no es equivalente. No es como que pueda trabajar un sitio web y después convertirlo a FXML, no. ¿Ok? Luego me pide un root type. Este sería el nodo principal del formulario. En ocasiones anteriores, cuando estábamos hablando de los conceptos de videojuegos, estábamos platicando de que el nodo principal que utilizábamos ahí era group. En este caso podríamos seleccionar otro tipo de nodo
y en nuestro caso vamos a acostumbrarnos a utilizar Anchor Paint debido a las características que este tiene, que vamos a ver un poquito más adelante. Anchor Paint o panel de ancla. Luego me pide el nombre de un archivo. El nombre del archivo sería el nombre del archivo fxml. Entonces le vamos a poner vista, que prácticamente ahí sería nuestro formulario. Luego me pide el nombre de un archivo que se llama controlador. Este archivo se encarga de manejar toda la lógica entre la vista y la capa de negocio. Es el archivo que va a detectar todos los eventos del usuario. En el caso de JavaFX sigue un patrón de desarrollo llamado modelo vista controlador, donde segmenta en 3 partes el desarrollo. La capa del modelo sería toda la lógica de negocio, la vista, que es todo lo que el usuario ve, y el controlador es el que gestiona todas las acciones del usuario. ¿Ok? Entonces ya primero le dimos el nombre al archivo de la vista y este sería el controlador. Entonces cada vista debería de tener su propio archivo controlador y el estándar sería ponerle el mismo nombre de la vista y luego le ponemos controller o controlador en español, como quieran llamarle. Entonces esto tiene que tenerlo claro para tener ordenada nuestra aplicación. Lo recomendable sería tener un archivo para la vista y cada vista tendría que tener su propio controlador, su propio archivo para gestionar las acciones de la vista. Entonces le vamos a dejar ese nombre, vista controller y vista, y luego le damos clic en finalizar y nos va a generar un proyecto con ciertos archivos ya con una plantilla predefinida y la vamos a estudiar. Veamos. De entrada nos está mostrando errores. Vamos a ir al archivo main. El archivo main sería el archivo principal. En videos anteriores ya hemos visto la estructura básica de una aplicación en JavaFX. Toda aplicación de JavaFX extiende de la clase application, ¿verdad? Pero no me está detectando estas clases. Esto es porque necesitamos incluir las librerías de JavaFX a nuestro proyecto, que esto ya lo hemos hecho anteriormente. Así que vamos a hacer eso. Vamos a seleccionar el proyecto, luego a Project, Properties, luego a Java Build Path, luego a Libraries, luego aquí en Module Path y vamos a agregar jars externos. Y vamos a buscar donde tenemos nuestros archivos jar, que serían la librería de JavaFX. Recuerden que nosotros descomprimimos ese archivo, lo descomprimimos en esta carpeta y esos son los archivos .jar. Este .zip no hay que incluirlo, solo los .jar. Le damos clic en abrir, ahí está, y luego apply and close. Ahora ya me detecta las clases, ¿ok? Todavía falta una configuración previa, que es el Run Configurations, para indicarle los módulos que va a utilizar mi aplicación. Pero eso lo vamos a hacer hasta que repasemos este código y lo corramos por primera vez para ver cuál es el error que nos muestra si no hacemos esa última configuración. Recordemos que cualquier aplicación en JavaFX hereda de la clase application. En este caso me creó una clase que se llama main. Ese es el nombre que le dio. No tiene nada que ver con el método main, es un nombre de una clase cualquiera. Lo podríamos hasta renombrar y cambiar el nombre del archivo, pero ese es el nombre que me generó. Recuerden que la clase application tiene un método abstracto que se llama start. Este tendríamos que sobreescribirlo obligatoriamente porque es un método abstracto en la clase padre. En el parámetro viene un objeto del tipo stage. El stage es la ventana, es todo la ventana con su barra de título y todo lo demás, los botones de cerrar, maximizar, minimizar. Luego lo que hace es, dentro de un bloque try y catch, que un bloque try y catch tal y como su traducción en español lo dice, intentar, va a intentar ejecutar esto. Si por alguna razón falla en alguna de estas líneas, lo que va a hacer es que va a caer dentro del bloque catch y va a imprimir
la pila de errores. Esto se utiliza bastante para poder gestionar errores en tiempo de ejecución y poder tomar decisiones con respecto a ello. Por el momento vamos a omitir muchos aspectos con respecto a excepciones. Quizá después le vamos a dar una explicación formal al concepto de excepciones. Pero el objetivo es poder identificar cuándo ocurre un error en estas líneas de acá, y cuando ocurre un error en cualquier línea de estas, lo que va a hacer es que va a caer en el bloque del catch y va a ejecutar el contenido que tengamos aquí, que en este caso imprime la pila de los errores. Ok, veamos qué más tiene esto. Lo que hace es declarar un objeto del tipo AnchorPane. Un AnchorPane sería como el nodo principal del formulario, sería como un panel donde puedo agregar botones, donde puedo agregar cajas de texto, etc. Pero toda la estructura del AnchorPane la va a leer de un archivo con extensión fxml, y es lo que hace en esta línea de acá. Lo que hace es leer un recurso con la función getClass, getResource, le indicamos el nombre del archivo, lo lee, y esta clase fxml_loader, que tiene un método estático que se llama load, lo que hace es leer este archivo fxml, y por cada elemento que haya declarado ahí, crea una instancia y la agrega a este AnchorPane. Por ejemplo, en este archivo fxml habían declarado 3 botones, entonces lo que hace es crear 3 instancias de los botones y anexarlas a este panel principal que se llama AnchorPane. Ok, ya vamos a ver de qué se trata este archivo fxml. Ahora lo que hace es declarar un objeto del tipo scene. Una escena sería como el componente padre del panel padre, que sería el AnchorPane. Las escenas me sirven para poder segmentar el contenido de un formulario y poder cambiarlo dinámicamente. Por ejemplo, esto se da bastante en formularios como que siguen pasos, como los instaladores, por ejemplo, que al principio me muestra una interfaz con ciertos botones, con ciertos textos. Le doy clic en siguiente y toda la interfaz cambia por otro contenido, otros botones, otros textos. Entonces ahí prácticamente cambia de escena. Entonces para eso me sirve ese componente de la escena. En este caso pues no le vamos a dar mucha utilidad, pero es necesario, ¿verdad? Y aquí le estamos dando prácticamente el tamaño de la escena, que es de 400 por 400 píxeles, y la escena contiene el AnchorPane. Luego intentamos cargar otro archivo que se llama application.css con esta línea de acá. ¿Para qué se utiliza este archivo? Se utiliza para poder aplicar estilos de forma similar a como se hace en desarrollo web. En desarrollo web podríamos utilizar hojas de estilo en cascada o archivos CSS para poder gestionar o configurar todo lo relacionado a estilos como colores, tamaño de texto, tipos de letra, bordes, fondos, etc. En este caso pues podríamos comentar esa línea, obviarla o lo dejamos así. Igual por el momento no vamos a tocar nada de estilos, nada que tenga que ver con la apariencia de nuestra aplicación. Ok, luego al stage, que es la ventana, le asignamos la escena y mostramos la ventana, que en este caso el nombre que le dio al stage que representa la ventana se llama primary stage. Luego en el método main lo que se hace es llamar al método launch, que el método launch pertenece a la clase application, y ese método launch recibe los argumentos del main e internamente llama al método start. Todo esto ya lo hemos hecho anteriormente en los videos relacionados a los conceptos de desarrollo de videojuegos, y de igual forma creo que lo explico un poco más detallado en la lista de videos relacionados a JavaFX y MySQL, por si quieren darle un vistazo. Ok, sigamos incursionando un poco con los demás archivos generados.
me creó el archivo main que tiene la clase principal y toda la ventana de JavaFX. También tengo un archivo que se llama Vista Controller, que es el que gestionará todos los eventos, y prácticamente es una clase vacía. ¿Qué vamos a hacer en esta clase? Vamos a orquestar todas las acciones de la vista. Por ejemplo, si en la vista se presiona un botón, aquí vamos a codificar qué es lo que va a hacer ese botón. Aquí es donde vamos a orquestar todas las acciones. Por el momento, como no tenemos ninguna acción, esta clase está vacía. En el archivo application CSS no tenemos nada. Aquí es donde se definirían los estilos, pero en este video no vamos a hablar nada al respecto, así que lo vamos a dejar en blanco. Y el archivo llamado vista fxml, aquí lo que se muestra es una estructura de ciertas etiquetas. Recuerden que en el caso de los archivos fxml se basan en el lenguaje de marcas XML, que lo que utiliza es etiquetas que son las que están entre signo menor que y mayor que. Existen etiquetas de apertura y de cierre, y el objetivo es que todos los componentes de mi interfaz gráfica de usuario estén anidados en esta estructura de acá. Por ejemplo, si tuviera un botón, aquí tendríamos que poner la etiqueta relacionada a un botón, una caja de texto igual, y tendríamos que ponerla dentro del Anchor Paint. Así que tendríamos que manejar a cabalidad esa sintaxis fxml, que no es la misma de HTML. Para crear etiquetas HTML o una página web, no son las mismas, son completamente diferentes. Así que la solución sería aprender esa estructura de etiquetas que podríamos utilizar. Sin embargo, nos vamos a abstraer un poco de esa sintaxis y lo que vamos a utilizar es el SceneBuilder. Así que lo que podríamos hacer es abrir este archivo con la otra herramienta, con JavaFX SceneBuilder. Entonces lo que hacemos con esta herramienta, el SceneBuilder, es abrir los archivos fxml para poder editarlos de forma visual, de arrastrar un botón y colocarlo. Entonces me genera el fxml necesario. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo abro este archivo con el SceneBuilder? Podríamos hacerlo de dos formas. Una sería dando clic derecho, luego dando clic Open with SceneBuilder. Les mostraría de entrada un error que tenemos que configurar en las preferencias donde se encuentra instalada la herramienta. Entonces podríamos ir a las preferencias para ver dónde podríamos configurarlo. Entonces vamos a Eclipse. Bueno, en mi caso, como estoy en Mac, me aparece el menú bajo Eclipse, pero ustedes busquen en su menú donde debería estar las preferencias, y luego vamos a irnos a la opción donde dice JavaFX, y aquí me va a solicitar dónde se encuentra el ejecutable del SceneBuilder. Así que tendrían que buscar el .exe si están en Windows, o el archivo ejecutable de Linux si están en Linux. En mi caso voy a buscar dónde está el archivo ejecutable del SceneBuilder. Me voy a Applications y aquí debería estar. Aquí está, abrir y aplicar y cerrar. Ok, una vez indicándole al Eclipse dónde está el ejecutable del SceneBuilder, ya podría funcionar la opción de clic derecho, abrir con SceneBuilder. Sería navegar en la carpeta del proyecto e irse hasta donde está el archivo y abrir ese archivo con el SceneBuilder. Es decir, podríamos hacer lo contrario, abrir el SceneBuilder y luego darle clic en File y luego Open y buscar el archivo fxml, como gusten. Entonces aquí ya estamos visualizando el archivo vista fxml, que es este de aquí, ese XML que tenemos ahí, que en nuestro caso, pues en la herramienta SceneBuilder, pues solo tenemos un Anchor Paint y no visualizamos nada, ¿verdad? Ahora,
vamos a comenzar a configurar nuestro formulario. Primero vamos a darle un tamaño al Anchor Paint para poder agregar componentes. Así que veamos, primero analicemos bien esta herramienta. Analicemos bien esta herramienta primero, antes de comenzar a modificar ciertas propiedades. Primero, en el extremo izquierdo, en la parte superior, están los diferentes componentes que yo puedo agregar a mi vista. Por ejemplo, contenedores como acordeones, el Anchor Paint, que nosotros tenemos uno que todavía no sabemos por qué le llaman Anchor Paint, Border Paint, para cuadros de diálogo, para paneles normales y un montón de contenedores especiales. Luego, donde dice controles, están los controles básicos de un formulario como botones, cajas de texto seleccionable o cajas de selección, selector de colores, y muchos de estos los vamos a estar visualizando en nuestro formulario. Luego hay uno que dice Gluon, que ahí hay componentes especializados de esta organización Gluon, que es la encargada de darle mantenimiento al ScenBuilder, que son componentes bastante especializados y bastante complejos. Luego en menú están los componentes que podríamos utilizar para armar menús en nuestra aplicación. En misceláneos podríamos ver contenedores especializados para dibujado. Por ejemplo, nosotros hemos visto Canvas o Group, que lo hemos hecho, los hemos utilizado anteriormente en los conceptos de desarrollo de videojuegos. En Shapes, si quisiéramos dibujar figuras básicas. En Charts, para gráficos bastante complejos y bastante completos, podríamos utilizarlos aquí. Y podríamos incluir ciertos componentes en 3D. Entonces todos estos son los componentes que podemos agregar, que es un set bastante variado y bastante completo en comparación a otros paquetes que hemos dispuesto en Java, como es AWT y Swing, que prácticamente son bastante viejos y en algunos casos obsoletos. Ok, en la parte inferior del extremo izquierdo tenemos la lista de componentes que están en mi vista. Por el momento solo tenemos el Anchor Paint, que sería el panel principal, y aquí se irían visualizando todos los componentes que voy agregando. Cuando le doy clic a un elemento de esta jerarquía, me muestra todas las propiedades que puedo configurar. Por ejemplo, si está habilitado, deshabilitado, la opacidad, si es transparente o no transparente, y un montón de cosas más que podríamos ir configurando conforme vayamos avanzando. Podemos colapsar esto que dice Properties, y aquí hay tres secciones. Properties es con respecto a propiedades características del componente seleccionado. Donde dice Layout es donde vamos a configurar todo lo relacionado a tamaños, a medidas, ya sea tamaño del componente, ya sea márgenes, bordes, etc. En este caso me gustaría configurar el ancho y el alto del Anchor Paint, del panel principal. Entonces aquí vamos a configurarlo donde dice Pref Width, le vamos a poner un valor, le vamos a cambiar aquí a 700, y el height o el alto le vamos a cambiar a 700 también. Ok, así que ya nuestro panel tiene un tamaño. Ya tiene un tamaño en particular. Así que vamos a empezar a armar un pequeño formulario para registro de alumnos, y así vamos viendo los componentes más básicos. Primero vamos a utilizar, podríamos agregar todos los componentes dando clic y arrastrándolos, pero necesitamos una forma más cómoda de organizarlos. Vamos a irnos a Containers y voy a seleccionar un contenedor que se llama Grid Paint. El Grid Paint me podría servir para organizar los controles en formato de filas y columnas. Lo que me gustaría es que en una columna poner la etiqueta como el texto del nombre, el texto del apellido, y en la siguiente columna poner la caja de texto donde vamos a almacenar los valores que va a introducir el usuario. Entonces eso es lo que voy a hacer. Primero vamos a adecuar un poco el Grid Paint, lo voy a dejar así,
y vamos a agregar unos cuantos campos. Vamos a hacer pocos, quizá unos 6 o 7. Vamos a agregar más filas porque aquí solo hay 3, entonces seleccionamos 3 y le doy clic en Add Row Below, agregar filas abajo. Entonces si tengo seleccionada 3 me va a agregar otras 3 más. Si la selecciono las 6 y le doy esa misma opción me va a agregar 6 más. Entonces lo voy a dejar así. Ahora vamos a irnos a los controles y voy a agregar etiquetas. Voy a utilizar el control Label. Entonces vamos a irlos ubicando por acá. El label es como un texto informativo. Entonces aquí voy a poner el texto que diga nombre. Nombre, 2 puntos. Ok. Puedo agregar otra vez el componente o simple y sencillamente copiar y pegar y meterlo en la celda correspondiente. Aquí vamos a poner apellido. Luego vamos a copiar y pegar y mover acá y vamos a ponerle edad. Otro más, control B. Recuerden que podemos copiar y pegar sin ningún problema. Fecha de nacimiento. Vamos a agregar otro más. Vamos a poner el género. Uno más. Y vamos a poner la fecha de nacimiento. No, la fecha de nacimiento ya está. Vamos a poner la carrera. Listo. Entonces esos son mis campos. Son las etiquetas para poder indicar qué es lo que se va a guardar. Aquí en esta columna vamos a ubicar los componentes para capturar la información. Entonces el componente más básico para capturar información se llama text field. Es este de aquí. Es una caja de texto bien básica. Para el apellido también vamos a agregar un text field. Para la edad también un text field. En el caso de la fecha de nacimiento podríamos agregar un componente que se llama date picker que me muestra un componente especial con un calendario para poder seleccionar la fecha. En el caso del género podríamos utilizar un componente que se llama radio button. En el caso del radio button, cuando nosotros vemos un control como este, donde es un círculo y hay que presionar, si tenemos un conjunto de opciones, estamos acostumbrados a que solo se pueda seleccionar una, ¿verdad? Entonces, este componente quedaría perfecto para nosotros porque podríamos seleccionar entre el género femenino y masculino, por ejemplo. Entonces, un radio botón para el género femenino y otro radio botón para el masculino. Y aquí tenemos otro problema. El problema es que aparece un componente montado sobre el otro. Y esto es porque en un grid pane solo se puede poner un componente en cada celda a la vez. Entonces, por eso es que aparecen montados. Entonces vamos a utilizar una técnica para utilizar contenedores agrupados y que esta celda pueda visualizar más componentes sin montarlo uno sobre el otro. Entonces me voy a ir a container. No voy a agregar otro grid pane ahí, sino que voy a agregar un hbox, que es de horizontal box o una caja horizontal. Entonces aquí prácticamente hay otro panel dentro de esa celda y ese panel me permite agregar varios componentes de forma horizontal. Agrego este y agrego este otro. Entonces ahí los tengo los dos. Así que podríamos combinar paneles. Ahora lo que vamos a hacer también es voy a utilizar para la carrera, vamos a utilizar otro componente, otro control básico que se llama combo box. Vamos a buscarlo por aquí, combo box, y lo vamos a arrastrar acá. El objetivo de este componente es que me muestra una lista desplegable para poder
visualizar elementos que están previamente agregados. Ok, vamos a organizar un poco mejor nuestro formulario y lo que voy a hacer es dividir todo el panel principal, que es el Anchor Pane, lo vamos a dividir en dos secciones. Esas dos secciones, mi objetivo sería tener en la sección de arriba el formulario y en la sección de abajo una lista de los registros agregados. Entonces para ello voy a utilizar otro panel que se llama Split Pane. Busquemos Split Pane. Sería Split Pane vertical, porque vamos a poner dos regiones. En la región de arriba, en esta de acá, vamos a poner el formulario, pero prácticamente lo que necesitamos es extender este grid pane completamente. Primero lo que voy a hacer es que en el primer panel voy a agregar todo el grid pane. Para ello voy a irme a la jerarquía. Aquí tengo el grid pane, y si se fijan, el split pane o el panel que se divide en dos tiene dos anchor pane, el de arriba y el de abajo. Entonces al panel de arriba voy a agregar el grid pane. Ahí está. Y en el anchor pane de abajo, pues por el momento nada. Lo que sí es que se redujo el tamaño. Lo que vamos a hacer es que vamos a adaptar ese split pane al tamaño completo, al que me abarque todo el espacio disponible. Entonces, en vez de regularlo nosotros por acá, de darle un tamaño así, podríamos darle clic derecho y luego fit to parent o adaptar al padre. Prácticamente el split pane se adaptó a todo el espacio disponible y tengo como un divisor en medio, ¿verdad? El split pane tiene dos anchor pane. El anchor pane de arriba tiene el grid pane, que prácticamente es todo el formulario que armamos, y cada celda tiene las etiquetas y los otros componentes como el text field. Podríamos ir visualizando el resultado de nuestra vista dándole clic aquí donde dice Preview, Show Preview in Window. Entonces me muestra una ventana temporal. Esta no es la aplicación, sino que solo es un preview. Entonces podríamos hacer algo como esto. Si tenemos muchos registros aquí en la parte de abajo, que es el objetivo de lo que queremos, podríamos mover esta franja horizontal para visualizar más claramente el contenido. ¿Ok? También podríamos seguir agregando más componentes. De hecho, vamos a ajustar un poco esto. Lo vamos a dejar así. Y aquí abajo vamos a agregar un control. El control que podríamos agregar ahí podría ser un Table View. Que un Table View es un componente bastante completo que me incluye filas y columnas, pero para visualizar la información tipo Excel. Pero en ese caso el componente para comenzar es demasiado complejo. Creo que vamos a optar por un componente un poco más simple. Vamos a utilizar un componente que se llama List View. Que los List View lo que hacen es mostrarme registros en formato de lista. Por el momento, como no hay nada de información, me muestra solo un rectángulo. Este rectángulo o este cuadrado lo vamos a extender a todo el espacio disponible de la sección de abajo. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir a la jerarquía y en el List View le vamos a dar clic derecho, Fit to Parent, y se va a adaptar a todo el contenido del extremo de abajo. Ahora vamos a modificar un poco nuestro formulario, porque de por sí se mira un poco feo, se podría decir. ¿Por qué se mira feo? Por pequeños detalles. Lo que hay que tratar de hacer siempre que diseñamos un formulario es saber distribuir los componentes, saber distribuirlos y ver de que no haya espacios demasiado amplios o demasiado ajustados. Por ejemplo, entre cada caja de texto hay un espaciado, podríamos reducirlo un poco. Entonces podríamos reducir el tamaño del grid pane. Y en el caso de las etiquetas, están demasiado pegadas al extremo izquierdo. Entonces de igual forma podríamos mover un poco el grid pane.
para que no quede de esa forma. En este caso pues voy a optar por reducir un poco el grid paint. Vamos a ajustarlo desde aquí. Asegúrense que el que esté seleccionado sea el grid paint y no el anchor paint principal o el anchor paint de la parte de arriba, pues, que ese no se puede regular. Para regularlo sería solo con la franja horizontal, así. Entonces está un poco ajustado, está bien. Y lo que podríamos hacer también es que en el caso de esta columna, para que esta columna podríamos alinear todos los componentes hacia la derecha para que estén un poco más cercanos a cada uno de los controles. Entonces vamos a irnos donde dice Properties, perdón, en Layout, y vamos a poner en Edge Alignment que lo alinea a la derecha. Ahí está. Y vamos a poner después de cada etiqueta 2 puntos para que se entienda bien. Creo que en algunos sí las pusimos, en la edad creo que sí. Veamos, en la fecha de nacimiento no la habíamos puesto, en el género tampoco, carrera tampoco. Ok, y en el nombre sí lo habíamos puesto. Y vemos que está más o menos bien porque sí se entiende o está más cercano al input o al componente donde vamos a capturar información, pero de igual forma está demasiado pegado. Quizá vamos a separarlo un poco. Está demasiado ajustado aquí. Entonces lo que podríamos hacer es seleccionar todos los labels, todas las etiquetas, e irnos a la sección de layout. Todo lo que tenga que ver con medidas, tamaños y márgenes lo configuramos aquí. Y podríamos configurar una propiedad que se llama margin. El margin o margen sería como los espaciados del borde hacia afuera, del borde del componente hacia afuera. Entonces podríamos configurar el margen de la parte de arriba, el margen del lado derecho, del lado de abajo y del lado izquierdo. Entonces aquí no sé si en el video se logra notar bien, pero ustedes desde su herramienta podrían observar de que hay unas líneas que indican cuál es el margen correspondiente. En este caso queremos modificar el margen de la derecha. Entonces le voy a poner aquí unos cuantos píxeles, vamos a ponerle 10 píxeles. Y entonces aparece un poco separado. Creo que con unos 6 píxeles bastaría. Entonces de esta forma queda un poquito mejor. Eso mismo podríamos hacer con los radio button, que están demasiado pegados uno con el otro. Entonces podríamos seleccionar ambos, primero de que queden un poco más alineados al label. Entonces podríamos utilizar el margen superior. Podríamos incrementar unos 10 píxeles, por ejemplo, y ahí está un poco más alineado, o 9 podría ser, y a la derecha unos 5 píxeles, bueno, piso de 50 serían 5 píxeles, para que no quede tan ajustado. Ok, así que ahí se ve un poco mejor. Listo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a guardar. File, Save. Nos guardó el archivo vista fxml. Vamos a pasarnos a Eclipse y veamos qué pasa. Recargó el archivo y me generó todo el código XML que me representa cada uno de los componentes que yo arrastré y puse en los contenedores correspondientes. Por ejemplo, yo creé el grid paint, aquí está. Los grid paint tienen filas y columnas, aquí las agregó. Aquí están las etiquetas, los labels, también están los text field, aquí están también, y los radiobotones. Así que prácticamente me generó todo el código necesario. Nosotros no tendríamos que tocar nada de este código. Aunque si le entendemos muy bien, podríamos cambiar ciertas configuraciones desde aquí
y recargar el archivo desde el Scene Builder. Ok, cada vez que nosotros hagamos un cambio desde el Scene Builder y si tenemos cerrado el archivo fxml desde el Eclipse, tendríamos que abrirlo para que lo refresque, porque como que queda en caché. Entonces con esto, abriendo el archivo o refrescando la sección del proyecto, entonces actualizaría el fxml. Ok, ahora probemos a ejecutar esto. Vamos a ver que nos muestra un error porque falta configurar las opciones de ejecución. Así que vamos a darle clic aquí en Run y veamos. No puede cargar la clase, dice no class def found error. Entonces falta una configuración más. Hay que irnos donde dice Run, luego Run Configurations. Hay que hacer esto luego de ejecutar al menos una vez nuestro proyecto, porque si no, no nos va a aparecer aquí en la lista. En esta lista debería de aparecerme la clase principal que se llama main, es esta de acá. Y si tienen abiertos otros proyectos, entonces esos proyectos aquí van a aparecer. Asegúrense de que esté seleccionado la clase principal de su proyecto. Luego se van a Arguments y aquí donde dice VM Arguments vamos a agregar lo siguiente. Vamos a poner --, module path, module-path, luego entre comillas, recomendación entre comillas, porque hay carpetas que tienen espacios. Entonces aquí lo que vamos a poner es la ruta de donde tengo todos mis archivos de librería, de las librerías de JavaFX. Entonces aquí vamos a poner la ruta, que esta puede variar dependiendo de su instalación. Entonces en mi caso, si no me equivoco, las tengo aquí. Luego donde dice Others, JavaFX, Live, y prácticamente esta es la ruta que yo necesito. Entonces voy a copiar ese path. Ustedes podrían copiar esa ruta también desde su navegador de carpetas y la pegamos aquí. Entonces prácticamente le estoy diciendo que la ruta de las librerías es aquí, y luego vamos a poner un espacio. Después de poner la ruta de las librerías vamos a poner un espacio y luego vamos a poner --, add-modules igual, y aquí vamos a poner dos principales. Vamos a poner javafx.controls, que este es el que sirve para trabajar con todos los controles de JavaFX, y vamos a poner otro más que es javafx.fxml para que pueda interpretar todo el HTML, el fxml, y poder instanciar todos los componentes sin ningún problema. ¿Ok? En el caso de que estén utilizando Mac, pues deseleccionen esta opción de aquí, porque si no, no se puede visualizar el resultado. Si utilizan otro sistema operativo, esta opción no va a aparecer, así que no hay mayor problema. Vamos a dar clic en aplicar y podemos ejecutarlo desde aquí, o dar clic en close y ejecutarlo normalmente aquí. Y ese es el resultado. Ya me logró ejecutar la aplicación de JavaFX sin ningún problema, pero aquí entra un poco en conflicto porque el tamaño de la ventana no es como lo habíamos indicado en el Scene Builder. En el Scene Builder nosotros habíamos dicho que era de 700 por 700 cuando armamos el Anchor Paint principal en la jerarquía. Le hemos dicho que de 700 por 700, pero el problema es que en el código que me generó lee la fxml, pero digo que la escena mide 400 por 400. Entonces lo que podríamos hacer es quitar esos dos parámetros. El constructor de la clase Scene está sobrecargado para recibir solo el panel principal, y de esta forma tomaría automáticamente el tamaño que le indiqué en el Anchor Paint desde el Scene Builder. Así que vamos a probar de nuevo esto. Y listo, aquí está.
Ahora, para finalizar, solo voy a agregar unos cuantos botones aquí. Uno para guardar, limpiar, eliminar podría ser, y actualizar. Y en el siguiente video le vamos a dar funcionalidad. Pero primero quiero dejarlos ya ubicados para que los veamos. Entonces vamos a ir al Scene Builder. Vamos a volver al Scene Builder. Ok. Y voy a organizar los botones aquí. Podría ir arrastrándolos de uno en uno, pero para organizarlos bien voy a utilizar un contenedor. Vamos a irnos a Containers y vamos a utilizar un contenedor que se llama VBox, que es de Vertical Box, que es un contenedor donde cada componente que agregue ahí los va a ir ordenando de forma vertical. Entonces ahí voy a ir agregando unos cuantos botones. Vamos a arrastrar el control button. Vamos a agregar uno aquí. Vamos a agregar otro botón. Otro más. Otro más. Y vamos a asignarle algún texto. Veamos, le vamos a poner guardar. Actualizar. Eliminar. Y un botón para limpiar. Ok. Y bueno, podríamos darles un tamaño fijo a todos, o podríamos personalizarlos después. Por el momento podríamos realizar ciertas configuraciones, pero eso lo vamos a hacer en el siguiente video. Por el momento lo voy a dejar así. Vamos a realizar ciertas configuraciones para que se vea mejor. Lo que sí tendríamos que hacer es que si guardamos el archivo, aquí ya guardé, de nuevo File en Save, lo guardamos y volvemos al Eclipse. Cuando volvemos al Eclipse, si nosotros ejecutamos la aplicación, no vamos a visualizar los cambios que hicimos. No están aquí porque el fxml quedó en caché. Tendríamos que abrir el fxml de aquí para que lo actualice, y ahora volvemos a ejecutar nuestro programa y ahí ya podríamos ver la vista totalmente actualizada. Ok, y listo. Esa sería como la forma básica de un formulario. Lo que vamos a hacer en el siguiente video sería darle funcionalidad a todo esto, así que estaríamos trabajando con el controlador. Le vamos a dar funcionalidad a los botones y arreglar ciertos detallitos. Pero por esta ocasión sería todo. Nos vemos hasta la próxima.